Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar, como dice un hermoso coro. Gloria a Dios. Y nosotros nos vamos a gozar en Él. Bienvenidos los que nos visitan. Hoy culminamos 3 días de bendición de nuestro aniversario de nuestra iglesia. Hemos pasado momentos bellos, momentos bonitos. El primer día, ayer, estuvimos en un centro de recreación con los hermanos. La pasamos bonito. Y hoy la seguimos pasando bonito. Amén. Gloria a Dios, hermano. Nuestro gozo, nuestra alegría es porque el Señor nos ha dado una nueva vida. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes un pasaje que Dios ha puesto en mi corazón. Está en el capítulo 11 del libro de los Jueces. Gloria al Señor. Un poquito de Jueces, capítulo 11. Bendito sea Cristo. Gracias, Señor. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1 en adelante. Jefté Galadita era esforzado y valiente, o valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. No deje de bendecir al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Le he puesto como título a este mensaje: el rechazado. Gloria a Dios. No hay cosa más terrible para una persona que ser rechazada. No se siente como que la tierra se lo quiere tragar a uno, porque nadie quiere ser rechazado. Todos queremos ser aceptados. Todos queremos vivir dentro del círculo en el cual hay un futuro, hay una bendición. Pero ser rechazado es lo mismo que ser marginado. No tomarte en cuenta para nada. No considerarte. No vales nada. Porque un rechazado no vale nada. Gloria a Dios. Es un paria. Es decir, alguien que no encaja, que no forma parte de. Entonces, estar rechazado es estar aislado, separado, solo. Bendito el nombre del Señor. Y Dios no nos creó así, para vivir así, abandonados, solos, rechazados, sino para vivir en comunión. Y Dios lo estableció desde la familia, porque Él instituyó la familia. Y la familia lo que le hace o le da sentido a esa relación es precisamente el amor y la aceptación que se le da a cada uno, el valor que se le da a cada miembro de la familia. Los padres son dichosos cuando sus hijos los aman. Los hijos son dichosos cuando sus padres los aman.
Los hermanos son dichosos cuando se aman entre ellos. Cuando la pareja se ama, son dichosos, son felices. Esa es la base que Dios instituyó. Dios lo estableció y produjo ese afecto, ese amor, para poder convivir en felicidad. Y de esa manera desarrollarnos apoyados por los demás que nos aman, que nos aprecian. Pero ser rechazado equivale a perder lo más valioso que un hombre puede tener, que es sentirse amado. Bendito sea el Señor. Hay gente que ha hecho lo malo, pero siguen siendo amados. O sea, hay gente que está en la cárcel, pero su familia lo ama. La mamá lo visita, los hermanos, el papá, se preocupan por él, gastan cantidades de dinero a ver la forma como lo sacan de ahí, porque lo aman. Porque a pesar de sus pecados, de sus malas decisiones, la familia lo ama. Y el amor es ese, el amor es totalmente misterioso, porque a veces se ama a quien no lo merece, porque no se ha ganado realmente el amor. Pero el amor no se gana, el amor es algo que fluye de manera natural cuando somos cercanos, cuando estamos unidos por la misma sangre, por los mismos genes. El amor está allí incondicionalmente. El padre amó al hijo pródigo a pesar de que él sabía que se había perdido, pero lo amó, lo esperó, lo perdonó, lo lavó, lo transformó e hizo fiesta y lo reconoció o siguió reconociéndolo como hijo. Este es mi hijo, hagamos fiesta. Se había perdido y ha sido hallado. Bendito sea el nombre del Señor. Es como que el amor es eterno. El amor es eterno. En el vínculo familiar. En el vínculo familiar el amor es eterno. Eso no pasa, no acaba. Tiene que dañarse el corazón. Tiene que afectarse el corazón para perder eso tan valioso que es el amor incondicional. Esta historia nos habla de un hombre rechazado. Un niño que no tuvo, amado hermano, la más mínima intención de nacer bajo condiciones como la que nació. Él no tuvo la culpa de nada. Fue el producto de una relación entre un hombre y una mujer que buscaron, en el caso del hombre, saciar sus apetitos sexuales, sus pasiones desordenadas con una mujer ramera. Y la ramera, pues, llevando a cabo su labor como una especie de trabajo para obtener una ganancia y de esa manera, pues, vivir dentro de su mundo de la mejor forma. Pero en esas épocas que no habían los cuidados que hay ahora, pues las rameras podían salir embarazadas. Y esta mujer salió embarazada de un hombre que era un líder de la comunidad, porque los galaditas, su nombre se debía precisamente a ese hombre que se acostó con la ramera. Galaad era un líder. Era un hombre que estaba al frente de toda la comunidad y que esa comunidad llevaba su nombre. Entonces este hombre principal, pues tuvo relaciones con esta mujer que vendía su cuerpo y producto de esa relación, la mujer salió embarazada. El hombre entendió que era su hijo porque es difícil
Para un hombre que se acuesta con una ramera y que ésta diga tengo un hijo tuyo, es difícil aceptar porque las rameras se acuestan con un montón de hombres. ¿Y cómo sé yo que es mi hijo? Pero parece que este hombre tuvo en ese momento la sensatez y dijo, pues no, es mi hijo, yo lo voy a reconocer como mi hijo y me lo voy a llevar a vivir conmigo porque yo no quiero que mi hijo crezca en este ambiente, ni que esté en tus manos porque tú no puedes cuidarlo, tú estás en tus cosas y la vida que tú llevas, le decía el hombre tal vez a la mujer, no es la más aparente para tú criar este hijo en un buen ambiente. Porque dependiendo del ambiente que uno viva, es como uno cría a los hijos. Si tu ambiente es malo, pues así se van a criar tus hijos. Es como el padre que es borracho, vicioso, y le dice a su hijo, yo no quiero que tú seas como yo. Pero ¿cómo no va a ser como tú si ese es el ambiente que tú le estás dando? Si tú le brindas ese ambiente, ¿cómo va a ser mejor que tú? ¿Cómo crees que no va a ser como tú? ¿Va a ser igual o va a ser peor que tú? El ambiente que propiciamos, lo que nosotros enseñamos con nuestra vida, es lo que forja el carácter y la vida de nuestros hijos. Este hombre, al reconocer que ese hijo era de él, decidió separarlo de ese ambiente, de la madre que vivía prostituyéndose. Y dijo, pues me lo llevo a la casa. Yo todavía no tengo hijos. Mi esposa va a ser su madre, aunque era su madrastra. Y ahí lo voy a criar. Y así fue. Llevó esa criatura a su casa y lo comenzó a criar de acuerdo a como él entendía, como padre, procurando darle lo mejor a su hijo. Bendito sea el Señor. Pero luego la Biblia dice que la mujer de Galaad, la esposa, le dio hijos a Galaad. Y los niños crecieron, se hicieron hombres. Y entre ellos pues estaba Jefté, aquel hijo de la ramera, que vivía ahora como un hijo más, ¿no? Él era el hijo del papá, era el medio hermano de sus hermanos. Y pues en ese ambiente parece que el conocimiento de dónde él venía lo marcaba. Sus hermanos no lo veían como parte integral de la familia. Lo veían como un extraño que estaba allí porque el papá lo había puesto allí, pero él no merecía estar ahí. Él no era un hijo de padre y madre, era solamente un hijo de padre de una aventura, porque la visión que los hermanos tenían de Jefté es que él era el hijo de una aventura y de una mujer que no valía nada socialmente, que estaba marcada por su vida. Y así lo marcaron a él. El hijo de una ramera. Tú eres el hijo de una ramera. Tú no eres como nosotros. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos de padre y madre. Y por lo tanto, tú no encajas con nosotros. Pero ¿qué culpa tenía Jefté? ¿Cuál era la culpa? ¿Cuál era el delito de él? Haber nacido bajo esas circunstancias. Pero la sociedad marca a la gente. Las familias marcan. Ellos establecen quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ellos definen quién merece y quién no merece. Así son los seres humanos. No se dan cuenta que no hay culpa en alguien que nació producto de una relación.
¿Cuántas madres solteras hay ahora en el mundo? Millones de madres solteras. Padres solteros también, que crían hijos. Y no está el papá. Papá las abandonó, se fue con otra, o el papá tiene su esposa. Y al igual que Galat, tuvo una aventura con alguien, tuvo un amante y tuvo un hijo con ella. Pero ese hijo crece sin el padre, porque no es posible para él abandonar su familia para dedicarse ahora a este nuevo hijo y a esta mujer fuera del matrimonio. Entonces, nos encontramos que muchos de los casos en los cuales hay hijos sin padre es producto de una aventura, de una relación ilícita, fuera del matrimonio en el caso del hombre. Y de una mujer que se enamoró de él y que su amor la cegó y no entendió cuál era su realidad, su posición. Pero la criatura no tiene la culpa. Sin embargo, sufre las consecuencias de un ilícito. Sufre las consecuencias de un ambiente que no es normal para él, porque no se puede establecer un ambiente normal. Cuando las cosas se hacen mal, la normalidad se pierde y viene la anormalidad, lo disfuncional, lo que no funciona, lo que no se lleva adecuadamente o correctamente. Porque hay un hecho malo. Todo hecho malo siempre genera sus consecuencias. Siempre. Es inevitable. Por más buen deseo que uno tenga de que no, yo voy a arreglar las cosas, yo voy a solucionarlo así, voy a solucionarlo así. No funciona, hermano. Habrá una consecuencia para el inocente, para el que no tiene culpa de nada. Esa es la razón por la cual Dios condena el aborto. El aborto es la salida. Estamos hablando de un aborto premeditado, ¿no? Porque hay abortos que se producen por cuestiones físicas. Hay una anomalía en el útero, hay una situación de urgencia y la mujer aborta. No porque ella quiera, sino porque las circunstancias han sido andadas. Su organismo no resistió, hay problemas, etc. Ese es un tipo de aborto que no tiene culpa porque no hay intención de abortar. Pero yo hablo de aquellos que sí tienen intención de abortar. Y los que tienen intención de abortar son aquellas personas, y digo personas porque está involucrada la mujer, está involucrado el hombre y a veces hasta la familia. Entonces, esa intención de dar muerte a un feto, a una criatura que se está formando, en algunos casos ya está formado, en otros todavía se está formando, pero quieren eliminarlo por cuestiones del qué dirán o porque el hombre no quiere tener un hijo con ella o ella no quiere tener el hijo con ese hombre. Sea cual sea la razón que las personas puedan tener y de los cuales ellos pueden justificar, algunos hasta por cuestiones de yo no tengo plata para mantener otro hijo más, así que abórtalo. Por cualquiera que sea las razones, hay un inocente que está corriendo riesgo, que va a ser ejecutado por su propia madre, por el veredicto de su propia madre, de su propio padre. Y muere de la manera más cruel y despiadada que puede morir una persona, hermano. Porque el aborto tiene dos formas. Te aplican una sustancia salina en el líquido amniótico donde está sumergido el niño o el feto. Y cuando aplican esa inyección letal de ese líquido salino,
y este hace contacto con ese líquido donde está sumergido la criatura, ese líquido se convierte como una especie de ácido, como un ácido muriático, que lo quema totalmente a la criatura y lo va desmembrando hasta que luego lo succionan y lo sacan. Y la otra es que meten un garfio, una especie de lanceta, por el útero de la mujer hacia donde está el feto y comienzan a desmembrarlo, a romperlo en pedazos. Es una criatura que tiene vida, es una criatura que siente, porque los niños en el vientre, desde el momento en que empieza a latir su corazón y ya están formados sus órganos, ya sienten. Ellos perciben el estímulo de la madre. Ellos no escuchan. A veces usted ve a los padres que se ponen en la barriga de la mamá y, ay, mi hijito, quiero escucharlo. Y ellos no escuchan nada. La mamá puede cantarle. Ellos no escuchan la canción. Ellos están sumergidos en agua, en ese líquido. Ellos no escuchan, pero ellos sí sienten y perciben el estímulo a través del sistema nervioso, el estímulo de alegría, de amor, eso sí lo sienten. Y por eso, cuando hay una palabra de amor a una criatura que ya está formada en el vientre, cuando hay una palabra de amor, de cariño, pasa como una electricidad, algo que lo llena a esa criatura por dentro y se mueve la criatura en una reacción como de alegría por lo que está sintiendo. Y la formación de su cuerpo, porque están sus células reproduciéndose y formando la oreja, el ojo, la nariz, la boca, se va formando por medio de los estímulos buenos, se va formando adecuadamente. Pero si esa madre tuviera sufrimientos muy fuertes, tuviera impactos muy fuertes porque el marido le pega o porque está llorando por la infidelidad del marido y está embarazada, ese estímulo negativo afecta a la criatura en el vientre y por eso hay criaturas que nacen deformes. Y por eso es alterado, es entretejido de las células que están reproduciéndose y formando los órganos y todo lo que conforma el cuerpo, se interrumpe a causa de esos impactos negativos, de ese sufrimiento. Se interrumpe y algunos nacen con una oreja pegada o le falta un dedo o le creció otro dedo más. O nacen ciegos, producto de la alteración que ha habido y por otras razones más, maldiciones y cosas, pero es un ser vivo, es un ser que está allí esperando su momento para salir y contemplar el mundo y convertirse en esa persona ya visible como hemos nosotros nacido. Pero los que tienen la oportunidad de nacer, lamentablemente nacen sin papá o nacen sin mamá. La mamá los trae al mundo, pero los abandona o los regala o los vende. Está en dependencia de la condición de la madre, de su circunstancia, de su medio ambiente, de su influencia. Ahí está. ¿Cuántos niños han crecido sin su papá y sin su mamá? Los ha criado la abuela, los ha criado los tíos, lo ha criado el hermano mayor, la hermana mayor, o lo ha criado a alguien que lo tomó porque no era bienvenido al mundo. Los padres
no estaban interesados en él. Cuando yo veo que Galaad se lleva a Jefté, la Biblia no detalla cosas, pero me pongo a pensar en la madre. La madre tal vez dijo, bueno, contigo va a estar mejor. Yo conocí una mujer que tenía varios hijos. Sufrían mucho, había mucha hambre, mucha necesidad. La miseria seguía a toda la familia. Y ella no podía resolver los problemas de sus hijos económicamente. Por más que ella se esforzaba y por más que ella quería. Y aunque sus hijos crecían como quiera, unidos a ella, ella no podía resolver. Y volvió a salir embarazada, y cuando salió embarazada, ella fue presionada por una familia que quería ese hijo. Mira, aquí nosotros le vamos a dar de todo. No le va a faltar nada. Tú vas a tener esta hija y vas a sufrir más porque no tienes para comer, no tienes. Mejor dánosla, regálanos a tu hija. Y la madre, por supuesto, ignorante de las cosas de Dios, pensó en el futuro de la hija. Pensó en su futuro, pensó y dijo, bueno, es verdad. Yo puedo tenerla, pero va a sufrir, va a padecer hambre, va a padecer muchas necesidades, igual que los demás. Y pensando en la felicidad de esa nueva criatura que había venido al mundo, la entregó. Y la otra familia pues la recibió y la adoptó y le dio todo lo que merecía. Cuando la hija se enteró de que había sido regalada, que había sido dada, entregada a alguien que ella reconocía ahora que eran sus padres, porque ella creció con el pensamiento de que esa pareja eran sus padres, que le brindaban todo, le daban de todo. Pero cuando se enteró de que su mamá la había regalado, sintió una especie de cólera y dijo, ¿cómo es posible que mi madre me haya regalado? ¿Cómo es posible? Pero la gente actúa en base a su ignorancia y pensando que es lo mejor, para esa criatura. Cuando el padre de Jefté reconoció a su hijo, le dijo a la mujer, pues tienes que dármelo porque si es mi hijo, yo quiero darle lo mejor. En su pensamiento, él consideraba que con él, Jefté iba a estar mejor que con su madre, que estaba en una vida muy complicada. Las personas a veces actúan así porque están presionados por la necesidad, están presionadas por las circunstancias y entregan a los hijos buscando la felicidad de ellos. Por eso les decía, hay hijos que no han sido regalados, pero han crecido con sus abuelos. Los abuelos se han hecho cargo porque la madre no podía, el padre no existía. ¿Cuántas mujeres trabajan duro, hermano, para mantener a sus hijos? Luchan el día a día, se levantan a las 4 de la mañana, aquellas que son comerciantes, las que venden comida, tempranito, todavía no sale ni el sol ni el gallo canta, ya ellas están levantadas, ya ellas están acondicionando todo, ya ellas van a salir a trabajar, ni siquiera para decir va a ganar un montón de plata, va a ganar una miseria, pero es su vida, no tienen otra cosa.
y salen a trabajar por su hijo o por sus hijos, porque algunos tienen un hijo, otros tienen 2, 3 hijos. Y ellas saben que ellos no tienen la culpa. Son sus hijos, ella los ama. Así que sale a trabajar y a buscar la manera de resolver el problema económico para que a sus hijos no les falte nada. Ellas se restringen de toda comodidad. Si tuvieran que dormir en el suelo para que sus hijos duerman en la cama, ellas lo hacen. Aunque se levanten con el cuerpo adolorido, aunque pasen frío, aunque tengan un cansancio atrasado que les sigue porque no duermen bien, pero por el amor a sus hijos le buscan dar comodidad. Ellas prefieren irse a un rincón allí en el fierro para darle a su criatura la comodidad, que se extienda, que estire sus piernas, y ella está en un rincón. Si tiene calor la criatura, echándole en la madrugada, echándole aire a la criatura, mirándolo, contemplando que no tenga calor. Es el amor. Ellas sufren, se esfuerzan y la luchan todo el día. Están quemadas por el sol abrasador, por la tierra. Salen a ofrecer sus productos, la mayoría de ellas que no tienen un trabajo que podríamos llamar muy remunerado o profesional. Ellas no son vendedoras ambulantes, salen con sus gelatinas, con sus marcianos, con sus caramelos. Salen, ofrecen a la gente que quiere aprovecharse de ellas, que le dicen cosas. Tienen que enfrentar una guerra en la calle para luego traer el alimento y buscar la manera de conseguir cómo comprarle los útiles, sus zapatillas, su uniforme y muchas cosas. Que para algunos tal vez sea fácil comprar esas cosas, pero hay gente que no le es fácil. Usted puede comprarle no un par, usted puede comprarle 5 pares de zapatos a su hijo, pero hay gente que no le puede comprar ni uno. Que tiene que buscar la manera, prestar, endeudarse y luego trabajar duro. Esas mujeres no solamente tienen las circunstancias adversas del trabajo fuerte, sino que están carentes de todo cariño. Están carentes de toda palabra de amor para ellas. Ellas le dan a sus hijos palabras de amor, ellas le dan besos, abrazos a sus hijos, se ríen con ellos aunque esté con dolor. Pero a ellas, ¿quién les da una palabra de amor? ¿Quién le acaricia la cabeza y le dice te amo? Nadie. Están solas. Y no es un día, no es un mes, no es un año, son años. Años sufriendo las mismas circunstancias. Por eso que muchas mujeres en el mundo que viven esa soledad, ese abandono de cariño, porque no tiene una pareja estable, porque no tiene un hombre capaz de estar con ella en las buenas y en las malas, de preocuparse por ella, por el hogar. Ellas muchas veces terminan en una fiesta tomando y se emborrachan y lloran. Y a veces en ese ambiente no falta alguien que quiere aprovecharse de ella y se acuesta con ella porque ella está sin ningún tipo de estímulo. Y ahí vienen las situaciones que uno dice, pero ¿por qué tú te metiste con ese hombre? Es que nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe el sufrimiento. Ella no va a estar contando, es que yo soy una mujer que llevo años y nadie me da un cariño. Tú tienes tu marido, tú duermes empiernadita, tú tienes abrazos, besos. Tú tienes dinero que tu marido te trae. Como quiera, te defiende, está allí. Pero yo no tengo a nadie, dice la mujer. Yo vivo en una casa que se está cayendo a pedazos. Toda mi vida luchando y preocupada por mis hijos.
Y llega un momento en que los efectos del licor generan una necesidad, un estímulo, estimulan tus pasiones, tu soledad y aparece alguien y cuando te das cuenta pues estás fornicando con él. Y es como que el drama de las circunstancias como que te arrastra como una ola, porque nada lo estás haciendo bien. La ausencia de Dios, la falta de Dios, nos vuelve muy vulnerables. Podemos hacer muchas cosas, no con la intención mala. Sin embargo, son malas. A veces ni siquiera vemos la maldad en sí. Simplemente damos rienda suelta un momento. Después nos damos cuenta. Pues decimos, pero ¿qué hice? ¿Por qué? ¿No? Y resulta que este hombre ahora con el cual te has metido, tú ni siquiera lo conoces, no sabes ni quién es, ni cómo es, si tiene traumas, si es una persona avara, si es un golpeador, si es un vicioso, no lo sabes en sí. Te va a abandonar o te va a maltratar y cuando ya no le sirvas a sus pasiones, te va a humillar y te va a dejar. Y así seguirás. Y a lo mejor hasta te haga otro hijo que no quiere reconocerlo tampoco. Ya tienes otro hijo más que no es reconocido, viviendo en un ambiente sin padre, diferente en color, forma, raza que sus otros hermanos, y viviendo en una hostilidad por la ausencia económica que hay, teniendo que aprender a trabajar desde los 7 años. Trabajando. ¿Cuántos niños trabajan ayudando a sus padres, vendiendo cosas, salen para acá, corren para allá? No tienen. ¿No ve usted en las esquinas madres con sus niños que limpian carros, que venden agua, que están allí? Uno se pregunta, pero ¿por qué tienen hijos? ¿Por qué tienen hijos si no tienen dinero, si no están? Es que no tienen a Dios. Cuando uno no tiene a Dios, uno está cegado. Galaad era un religioso, hermano. La prostituta era otra religiosa, porque eran judíos. Ellos eran judíos, ellos conocían la historia de su pueblo, el Dios de su pueblo. Todo eso lo sabían ellos. Pero sus vidas eran vidas aventureras, como hasta el día de hoy. Hombres y mujeres que llevan una vida aventurera. Es decir, están de aventura en aventura. No hay nada formal, son informales del sexo, son informales de hijos, son informales de todo. Actúan en base a las circunstancias que se dan, que se presentan. Hay mujeres que ante la necesidad, ante la falta de comida, se unen a un hombre, no porque lo amen, ni siquiera lo aman, pero es la necesidad. Es como una especie de sacrificio de tener que acostarse con un hombre que no aman por sus hijos, para que tengan un plato de comida, para que tengan un colchón donde dormir. Así es la mentalidad de muchas mujeres que lamentablemente no conocen a Dios. Conocer el Evangelio nos hace libres, nos da sabiduría, nos da entendimiento de lo bueno y de lo malo, nos hace depender del Altísimo, que es el que provee, que es el que bendice, que es el que abre las ventanas de los cielos. A veces los hijos culpan a su madre. Y los hijos crecen en ambiente porque están solos. La madre tiene que trabajar todo el día.
Ellos están solos, se crían solos, el mayor cuida al menor y así. Están expuestos a ser violados, están expuestos a que les pase cualquier cosa. Pero se tienen que adaptar, se tienen que acostumbrar a vivir de esa manera. Lleno de parásitos, de piojos. Y van creciendo, se vuelven adolescentes. No tienen ropa, no tienen zapatos. Ya están grandecitas, ya están grandecitos. Les avergüenza tener que ir con una ropa que no es ni de su talla, que le tengan que regalar por ahí, o ir a comprar un par de zapatos usados de 5 soles, de 3 soles. Los zapatos que están todos desbaratados. Algo es algo. Hay pobreza, hay extrema pobreza en este mundo, hermano. No a todos les va bien en la vida. Y esa misma persona que no le va bien en la vida se preguntan a sí mismos y dicen, ¿por qué yo vivo así? ¿Por qué yo no soy como mi prima? Mi prima tiene otra vida, tiene su casa, tiene su esposo, le va bien, se viste bien. Y yo a veces hasta pidiéndole si le sobra por ahí un par de medias. Es triste, la vida de miseria, pero no se conoce a Dios. Y esto trae consecuencias. Jefté, cuando nacieron sus hermanos, sus hermanastros de la verdadera esposa de Galaad, y crecieron, y ellos se enteraron, lo marcaron. Tú eres el hijo de una ramera. Tú no encajas con nosotros, tú no eres igual a nosotros. Lo marcaron como marca a la gente en la sociedad. Y él tuvo que sufrir el desprecio de la madrastra, de sus hermanastros. Su padre era el único apoyo hasta que se murió. Y al morirse su padre y al dejar herencia, sus hermanos, la mamá de sus hermanos se levantaron contra él. Lo botaron de la casa. Tú no eres de la familia, tú eres hijo de otra mujer. Vete de la casa. Jefté no era cualquier muchacho, ya estaba hecho un hombre, era fuerte. La Biblia empieza hablando de él como un hombre valeroso, un hombre fuerte, valeroso, esforzado, valiente. Él puede reaccionar, puede golpear, pero la comunidad tiene sus leyes, tiene su gente, y cualquiera que osara arremeter contra alguien de la familia puede ser acusado, puede ser tomado, puede ser apedreado, puede ser encarcelado. Como hoy, las leyes están dadas para eso. La Biblia dice que salió huyendo porque más adelante la historia dice que el pueblo, los principales salieron a buscarle y él le responde, ustedes me votaron. O sea, quiere decir que estaban implicados en ese despido de la comarca, estaban involucrados los hermanos o hermanastros, la madrastra y también los principales. Y tuvo que salir huyendo porque ¿quiénes son los que huyen, hermano? Los que ven el peligro en sus vidas. Si usted ve peligro, usted sale huyendo. Usted no se queda ahí a esperar que venga el mal. Usted huye. Jefté tuvo que salir huyendo. Jefté lo perdió todo. Se quedó en la nada. El único bastión que lo sostenía a él era su padre. Su padre ya no estaba. Ahora estaba solo, ahora tenía que enfrentar solo la vida, deambular.
por lugares que no era bienvenido, porque él como judío no podía irse a un pueblo pagano, lo podían tomar como espía. Más que él era un muchacho fuerte, lo podían tomar como espía, lo podían matar. Así que su única alternativa eran los pueblitos pequeños, las aldeas pequeñas que estaban en las afueras, en los desiertos. Refugiarse por ahí, buscarse la comida, tratar de sobrevivir. Y en esa condición comenzó a conocer personas que la Biblia le llama ociosos. Se juntaron a él los ociosos, dice. Los ociosos se les denominaba así a aquellos que estaban metidos en prácticas malas, de delincuencia. Los que no trabajaban, sino que vivían de otros, que asaltaban. Y ellos se juntaron porque cada uno tiene el círculo de lo que cada uno es. Usted puede ver que un drogadicto, ¿cuál es el círculo de él? Pues otros drogadictos, otros que están en la misma condición de él. Los borrachos igualmente. Los delincuentes, ¿cuáles son sus círculos? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Quiénes son? Pues delincuentes, prostitutas. Los homosexuales, ¿quién? Su ambiente de perdición, otros homosexuales, lesbianas, fornicarios, adúlteros. Es el ambiente. Como uno es, así forma su alianza. Hasta los dichos populares lo respaldan. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice un verso popular. Que son verdades extraídos de la misma circunstancia de vida que tienen muchas personas. Son como especie de proverbios. Entonces, la condición de este hombre, aliado con otras personas, y como él era un hombre esforzado, era valiente, era tenaz, se convirtió en líder de todos ellos. Pero no le ha sido fácil a Jefté. Sufrió por años, padeció. Hay un montón de jóvenes que padecen, hasta creyentes, muchachos que padecen por las circunstancias que tienen, por la vida que llevan. Ellos no tienen la dicha de ser universitarios, no pueden. Ellos quisieran estudiar, quisieran tener una carrera, quisieran salir de esa condición y no pueden, porque no tienen condiciones económicas. La mamá no puede. El papá es un cero a la izquierda. O no tiene papá. Entonces es un problema que tienen que afrontar, por la cual muchos de ellos se vuelven rebeldes. Cuando yo era joven, cuando era muchachito y cumplí los 18 años, a mí me pusieron la cabeza en otro mundo cuando yo escuché a un abogado de la línea marxista que me habló de cosas que a mí me parecieron interesantes y que yo decía, pues, tiene razón. Los culpables son toda esa gente que no sé cuántos. Y vinieron las elecciones y yo voté por un hombre que se llamaba Hugo Blanco. Miren ustedes. Yo pienso ahora en eso y digo, ¿dónde estaba mi cabeza? ¿Dónde estaban mis pensamientos, mi entendimiento? Voté por Hugo Blanco, un extremista. Pero era mi condición. Mi condición me arrastró a tener ese mundo.
Y hay muchachos que se vuelven rebeldes, rebeldes contra sus padres, odian a su padre, odian a su madre, se van, desde pequeños se van o son echados fuera, prácticamente expulsados, no los admiten. Y han sufrido porque si son en el caso de las muchachas, es peor porque ellas, como no pueden andar en la calle como los hombres pueden dormir en una esquina, bajo un puente, allá por una puerta de esa abandonada, ahí ponen cartón, se tapan como sea y ahí duermen, pero una muchacha no puede hacer eso. Entonces está prácticamente limitada a tener que vivir en lugares de maltrato, de discriminación, donde le dicen de todo, las humillan. Y ellas tienen que aguantar porque no tienen dónde ir. Nadie las admite en ninguna parte. Su padre ya tiene su familia, él no quiere saber nada. La mamá ya no quiere saber nada tampoco. No, de aquí no tengo dónde tenerte, hija. ¿Yo dónde te voy a poner? Si aquí estamos todos también arrimados, amontonados. Entonces va apareciendo un rencor a la vida, a la familia, una cólera interna, porque son humilladas, algunos hasta se han aprovechado de ellas. Y todo eso las marca para siempre, hermano. Hay gente que tiene un pasado muy oscuro, que es como que les persigue ese pasado y siempre está allí. Cuando ellas recuerdan ese pasado, ellas tienen dos tipos de reacciones: o lloran de impotencia o sale a relucir el rencor y culpan a sus progenitores diciendo: por culpa de ellos yo tuve que crecer así, yo era una niña, yo no tenía por qué vivir así. Pero su realidad fue esa, la realidad de muchos hombres y mujeres que han sufrido. Y como dije, algunos desde niños tuvieron que trabajar, desde niñas tuvieron que trabajar en una casa, las explotaban, los explotaban. Y en la calle los varones aprendieron cosas de hombres ociosos, de gente mala. Aprendieron sus mañas, sus costumbres, su léxico, su manera de hablar, su manera de ver las cosas. Se volvieron también crueles, desataron su ira, esa ira contenida, producto de no tener una felicidad, un hogar. Eso es lo que pasa con los sicarios. Los sicarios son el producto de un hogar disfuncional, de una familia que nunca los crió como hijos, con ese amor, con esos valores. Ellos crecieron y se hicieron malos en la calle, con su círculo vicioso. Y unos se volvieron más extremos que otros, pero todos en un ambiente malo, un ambiente de perdición. Hasta que aprendieron a robar, aprendieron a asaltar, aprendieron a matar, y esa ya prácticamente estableció su destino de ellos. Estableció su destino. Una vez yo prediqué en la cárcel de Pixi. Habían como 300 internos que estaban sentados ahí en el patio, habían hecho un tabladillo. Yo fui y prediqué. Cuando yo comencé a hablarles acerca del amor de Dios, acerca del cambio que Dios puede producir y que no era tarde, y comencé a predicarles la palabra, usted hubiera visto, hermano, las lágrimas de ellos, cómo caían, cómo rodaban por su rostro. Se sintieron por primera vez como que esa palabra les llegaba al alma. Y ellos querían eso. Ellos querían eso, pero al mismo tiempo
Ellos entendían que ya no había posibilidad, que era inútil, que tal vez en algún momento ellos quisieron cambiar y no pudieron. No tuvieron esa oportunidad porque no sabían cómo. La sociedad no sabe cómo solucionar. Los gobiernos no saben cómo darle solución a esas mentes que están entregadas al pecado, a lo malo, a la muerte. Los pueden encarcelar, los pueden restringir y darle cierta seguridad a la ciudad o a los ciudadanos, porque esta gente ya está controlada en un lugar. Pero en realidad nadie, ningún gobierno, ni siquiera los psicólogos saben cómo poder sacarlos de ese mundo y darles una vida nueva. Ellos no saben. Nosotros sí sabemos. Nosotros somos cristianos. Nosotros sabemos lo que hace el poder de Cristo. Nosotros sabemos cómo Dios puede transformar las vidas. Eso lo sabemos. Por eso que cuando ese día prediqué, todos, hermanos, levantaron sus manos. Todos levantaron sus manos, se pusieron de pie. Oré por todos ellos. Sentí un dolor muy profundo en mi alma de saber qué iba a pasar con ellos ahora. Porque ese fue un mensaje que los conmovió, pero yo me iba. Ellos quedaban otra vez en ese lugar sucio y lleno de maldad. No iba a durar mucho. Tal vez alguno Dios iba a tratar, tal vez alguno podía arrepentirse, pero la mayoría no pueden. Y así pasa aún con los que están afuera, aún con los que no son delincuentes, no son prostitutas, no están, son niñas, son niños todavía. Tienen 16, 17 años. Y aunque la palabra niño parece que estuviera hablando de una persona de 4 años, en realidad ellos todavía son niños. Ellos todavía no saben lo que es la vida en sí. Sufren como esos cachorritos que sufren cuando tienen frío. Ellos no saben, no es como la madre que sale y se refugia, se defiende, ataca de aquellas bestias que quieren de repente hacerle daño. Esos cachorritos no saben, están a la deriva. Ellos juegan y cuando viene el mal o el peligro, ellos no saben qué hacer. Eso pasa en la vida real con los seres humanos, eso pasa con los muchachos, con las muchachas. Están solos en un mundo de cemento, en un mundo de maldad, donde no saben cómo defenderse. Ellos no saben. Los jóvenes que tenemos aquí, los niños que están allá arriba, en la escuela dominical, enseñados por sus maestros, tienen en cierta forma la dicha de poder entender, de poder comprender las cosas a través de la palabra de Dios. Y pueden detener sus pasos de hacer cosas que le van a traer muy terribles consecuencias. El estar aquí, amado hermano, escuchando la palabra de Dios, es una alternativa muy grande que tenemos para meditar en nuestros caminos, para considerar nuestros pasos, tanto de jóvenes como de adultos. Todos meditamos. Hasta yo que soy el pastor y estoy predicando, la palabra también a mí me habla. También me hace reflexionar. Porque todos necesitamos, amado hermano, ser fortalecidos en nuestra vida espiritual, moral, física. ¡Gloria a Dios! Necesitamos sentir el calor de familia. La iglesia
es para nosotros un refugio. La iglesia muchas veces se convierte en el hogar que no tenemos. Los hermanos se convierten en la familia que hemos perdido, que nunca tuvimos. La familia de la fe. Hay hermanos que son muy cariñosos, muy nobles. Hermanos y hermanas que comprenden a los demás, que ayudan a los demás. A veces un abrazo, una palabra de fe, una amistad, es como que le da calor a esa persona que nunca estuvo acostumbrada a vivir así. Yo tenía a mi abuelita, le decíamos la abuela dinamita. Mi abuela bailaba rock, tomaba, fumaba como chimenea, le gustaban las apuestas, era una mundana en todo el sentido de la palabra. Muy diferente a mi otra abuela por parte de mi papá. La abuela por parte de mi papá era un budín. Era una mujer que sus hijos le llamaban santa. Y en verdad mi abuela era de esas abuelas que uno siempre espera tener, de esas que bordan, que cocinan, que te traen un dulce, que te hablan con amor. Pero mi otra abuela era parrandera. Ella no estaba en esa cuestión de mi nietecito, nada. Todo era licor, baile, jarana. Que ese era el ambiente en que había crecido, había vivido toda su vida. Pero ella, a pesar de todo eso, que era lo único que tal vez llenaba en algún momento, bajo los efectos del alcohol, llenaba su corazón de poder sentirse que era parte de algo bueno. Cuando ella llegó acá a Chiclayo por primera vez y entró a la iglesia por primera vez, la iglesia que yo predicaba, porque la trajimos del Callao para que estuviera unos días con nosotros. Cuando llegamos a la casa, ella estaba desbordante de alegría. No cabía en sus zapatos. Y ella decía, nos decía a todos allí, decía, toda esa gente que está allí me ama, decía ella, por la iglesia, la congregación. Decía, toda esa gente no me conoce y me ama. Tú hubieras visto cómo me abrazan. Todas esas hermanas, todos esos fieles me abrazan, me trataban con cariño. Ella nunca había recibido así, una cosa así, ni de su propia familia, hermano. Pero ella se sintió en otro mundo. Nunca había tenido el calor de la gente, ese calor humano, ese calor de amor, de ese amor de Dios que nos hace abrazar, que nos hace con ese abrazo decirle, yo soy tu amigo, yo soy tu amiga, yo te aprecio, te considero, te valoro. O sea, no te doy un abrazo para la foto, no te doy un abrazo como un ritualismo acá, ¿no? Que te doy un abrazo porque, bueno, aquí estamos acostumbrados a dar abrazos. No. El abrazo de un cristiano es un abrazo de amor verdadero, de ese amor de Dios. No es un amor mundano, no es un amor sexual, no es un amor ni siquiera filial, es un amor de Dios que está en nuestro corazón y nosotros damos un abrazo de ese amor de Dios, como diciendo con ese abrazo, yo también te
tengo un pasado. Yo también llegué aquí destruido, yo también llegué aquí abatido, pero ahora me siento feliz, ahora tengo una familia que los considero incluso un amor más fuerte que mi propia familia, porque mi familia no me quiere ver a mí, porque soy evangélico, porque tengo otra religión. Me desprecian, siempre me despreciaron, porque no tenía nada, porque no era parte de su círculo de ellos. Pero aquí encontré una nueva familia que me respetan. Eso fue lo que encontró Jefté con esos hombres viciosos, delincuentes. Pero a él lo respetaban, a él lo valoraban como líder y decían: tú eres nuestro jefe, tú eres nuestro líder y nosotros te apreciamos, nosotros estamos contigo, Jefté, lo que tú digas hacemos. Jefté encontró una familia que no era la mejor, que no era la familia que él hubiera querido tener desde pequeño, papá, mamá, hermanos. Era gente que vivía en un mundo de problemas, todos buscados, perseguidos, todos matones. Pero era su familia, era lo único que tenía, no tenía otra cosa. A veces la vida nos lleva a estar en un círculo que no es que queremos, pero lamentablemente no hay otra cosa. Ese es el único círculo en que se puede estar. Y cada uno de esos círculos sabe que no puede salir de ahí tan fácilmente. No porque no pueda, sino porque no tiene otra alternativa. No tiene otra cosa. Cristo Jesús, nuestro Señor, ofreció agua viva a una mujer que no tenía alternativas. A una mujer que 5 maridos había tenido y ahora tenía otro que tampoco era su marido. Pero aún así el Señor le dijo: a pesar de la vida que tú has tenido, una vida promiscua, una vida que no tiene sentido, que no es normal, sin embargo yo te ofrezco una agua viva para que no vuelvas a tener sed. ¡Gloria a Dios! El amor de Cristo te saca de esos círculos, te saca de esos ambientes, te da otro nivel, otra posición. Yo fastidio a veces a otros hermanos que yo sé de dónde han venido, como yo sé de dónde he salido. Y yo a veces lo fastidio y le digo: hermano, usted parece el alcalde de Monsefu. Antes eras un pordiosero. Cualquiera que te veía se hacía a un lado y pasaba por al frente porque tú simbolizabas peligro, delincuencia, vagancia. Tu rostro, tu descuido de aseo, tu ropa toda alterada, sucia, rota. Te veían como un loco, como uno que no valía nada. Pero conociste a Cristo. Conociste a Cristo y Él produjo un cambio en tu vida. Tu cabello corto, tu afeitada, tu aseo. Poco a poco Dios comenzó a bendecirte. Ahora usas un terno, una corbata. Nunca lo usaste. Ahora el taxista te limpia el asiento. Te ves como una persona importante dentro de la sociedad. Antes la sociedad no te veía así. La Biblia dice que Dios escogió lo vil, lo que no sirve, lo que no es. Lo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Los hizo sabios. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha dado una nueva vida, un nuevo nacimiento, una presencia nueva.
Si tú ves tus fotos de antaño, cuando tú eras pecador mundano, mundana, mira esas fotos. Con una piel en los hombres de un color extraño, producto del alcohol. Tus ojos, tu mirada, tu manera de estar presente es muy diferente ahora. Cuando uno es espiritual, cuando uno está cerca del Señor, la presencia cambia, es diferente. Ya no eres ese matón, esa matona. Tienes una postura relajada, tienes una postura amistosa. Todo es diferente. Jefté, ¿qué podía pensar él de su futuro? Pues ya no hay futuro. Estoy rodeado de delincuentes, soy el líder de ellos, soy el jefe de la banda. Cada vez se añadían más. Ese es mi mundo. Asaltar las caravanas que iban por el desierto, asaltarlas, robarles, robar el ganado para comer, emborracharnos, divertirnos con mujeres. En ese ambiente conoció a su mujer y tuvo una hija. Una hija que para él cambió su vida. Es decir, le dio ilusión de vida esa hija, pero no cambio de vida, solo ilusión de vida. O sea, por ella yo soy capaz de cualquier cosa, por mi hija soy capaz de cualquier cosa, diría Jefté. Era su única hija. Pero él no tenía cambio de vida porque no podía. Pero ahora tenía un objetivo, su hija. ¿No ha pasado eso con muchos? Su vida descontrolada hasta que nació su hijo, su hija. Ahora, por ese hijo, por esa hija, usted tiene más control. Pero no un cambio de vida, sino más control. Por ese hijo, por esa hija. Hasta que un día los amonitas, un pueblo pagano, le declaró la guerra a los galaditas. Y ahora los galaditas estaban asustados. 60.000 hombres paganos venían bien armados a hacer los añicos. Todos asustados, no tenían un ejército, no tenían un líder, un comandante, no tenían nada. Estaban a merced de sus enemigos. Y se acordaron de Jefté. Jefté tiene 3.000 hombres. 3.000 hombres seguían a Jefté. Él tiene 3.000 hombres. Él es el único que le puede hacer el frente. Como decimos vulgarmente, el pare a esos amonitas. Pero nosotros lo votamos como un perro. Pero se fueron allá humillados a pedirle perdón y a decirle: sé tú nuestro jefe, nuestro caudillo. Pelea contra los amonitas, por favor. Pero ustedes me votaron. ¿No se acuerdan cuando me votaron? ¿Cómo se burlaron de mí? ¿Cómo me sacaron de mi tierra, de mi casa? Injustamente. ¿Ahora quieren que yo sea su líder? Y apareció la rabia en las palabras de Jefté. Pero ellos dijeron: nosotros te pedimos perdón, nosotros queremos que tú seas el líder, todos queremos. Y aquí es donde aparece algo, y con esto ya voy a acabar. Aquí es donde aparece algo
que no había aparecido en toda la escena. Aparece Dios en los labios de Jefté. Porque a pesar de toda la situación que él había afrontado, él era un creyente que estaba desubicado, que no estaba en el lugar apropiado por las circunstancias mismas, por la injusticia que se había cometido con él. Pero él dice, si Dios me da la victoria contra los amonitas, yo seré líder de todos ustedes para siempre. Serás el líder, te damos nuestra palabra delante de Jehová. Y Jefté aceptó. Y Jefté comenzó a analizar las circunstancias de la guerra y se dio cuenta que eran 60,000 contra 3,000. Y dijo Jefté a Dios, voy a hacer una promesa, Señor. Si tú me das la victoria contra los amonitas, cuando yo llegue de la guerra, el primero que salga de mi casa, te lo dedicaré a ti, como un holocausto. Será para ti. Dios le dio la victoria. A Dios le gustan las promesas. Eso no falla, hermano. Dios cumple. Dios le dio la victoria a Jefté. Fue una alegría inmensa. Regresaron. Y cuando él llega a su casa, la persona primera que sale a recibirlo era su hija. A veces decimos, Señor, ¿por qué haces eso? Pero hay cosas que Dios no hace. Surgen. Y uno culpa a Dios, uno dice, pero justo el Señor hace que salga mi hija. Dios no hace nada. Ella salió. Y ahora Jefté tenía que cumplir su palabra. Y comenzó a llorar y dice, hija, en vez de alegría tú supieras la tristeza que me da el que tú salgas a recibirme. Porque le cuenta a ella y le dice, yo hice una promesa a Dios. Y ella ya era joven. Y ella le dice, Padre, deja que me vaya con las doncellas al monte a llorar mi virginidad por 3 meses. A los 3 meses vendré y tú harás conforme has prometido. Y así fue. La muchacha se fue, a los 3 meses regresó y él se le entregó a Dios. Como decir que no fue así, pero como decir, la metió en un convento. Algo así. Y eso trajo mucha tristeza a Jefté. Pero Dios, amado hermano, es el Dios que cuando confiamos en Él, en el momento que sea, porque hay personas que miran sus circunstancias y dicen, yo ya soy un hombre viejo, yo ya no tengo ya posibilidad de nada, ni siquiera de tener hijos. Pero en Dios no hay nada imposible. Porque Abraham ya no podía tener hijos. Y sin embargo, Dios lo hizo un hombre fuerte y viril para que tuviera el hijo. Y con una esposa que era estéril. Cuando estamos en las manos de Dios, todo cambia. Nuestro futuro cambia. La bendición aparece. Y dice la Biblia que Dios nos hace olvidar las miserias pasadas. Él cambia nuestro lamento en baile. Él nos ciñe de alegría, dice la palabra. No importa lo que hayas sufrido, hermano y hermana.
Joven, jovencita que estás acá, que estás sufriendo a veces los embates de la falta de dinero, de condiciones, que estás sufriendo el desprecio de tu propia familia, te maltratan, te humillan, hombres que las mujeres los humillan, mujeres que los hombres las humillan, familias humillando a otros, al más débil, y resistiendo, lo demás resistiendo y resistiendo, esperando un no sé qué para salir de esa condición, pero no hay futuro, porque no sabes en manos de quién. Si eres mujer, no sabes en manos de quién, de qué energúmeno vas a caer, no sabes en manos de qué mujer tóxica vas a caer, no sabes, porque cada uno ha sido formado y cada uno es conforme ha crecido. Mire, hay una palabra en la Biblia que dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No solamente está hablando de lo bueno, también está hablando de lo malo. Nosotros, las grandes batallas que tenemos contra nosotros mismos es por nuestro pasado, es por nuestra niñez. Esa es la razón por la cual a veces nuestra mente es una mente cerrada. Esa es la razón por la cual somos tan inseguros. Es la razón por la cual somos tan temerosos. Es la razón por la cual somos tan bravucones, tan peleanderos, tan desconfiados. Porque venimos de un pasado traumático, complicado. Gente que no expresa sus emociones, que dice: ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? No habla, no habla. Pero dime, ¿qué te pasa? Se quedan calladas, se quedan callados, no expresan. Vienen de un trauma psicológico desde niños, hombres y mujeres. Por eso es que los matrimonios sufren. Lo único que puede defender y hacer tolerante esa unión de dos vidas traumadas es el amor, hermano, el verdadero amor. Pero ¿qué pasa si te casas y te das cuenta que no amas realmente? Y aparece tu verdadera personalidad, tu verdadero yo, tus traumas. Uno ve la familia y es muy importante esto. Tú tienes que ver, tú eres soltera, tú tienes que ver la familia de él. ¿Cómo es su padre? ¿Cómo es su madre? Porque te aseguro que un 70% de lo que es el papá o la mamá es él. Así es. Si el padre es un viejo tacaño, avaro, maldiciente, ese tiene un 70% igual. Si tú ves que la madre de ella es alterada, violenta, complicada, ella tiene un 70% de la madre. La gente dice: de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintadito. ¿No? Así somos. Unos se parecen al papá. Dice: este ha sacado el carácter de la madre, este ha sacado el carácter del padre, igualito a su padre. Así era su padre cuando era muchacho, así era él, dicen las abuelas. Así era su padre, así violento, así, este ha salido igualito. Es un cuchillo este. Los genes, el trauma, la formación. Los niños se forman hasta los 5 años en sus emociones. A partir de los 5 años para arriba ya es un tronco que si se va así, ya se va así. No crece derecho. Es complicadísimo. Pero déjeme decirle, así somos todos. Aquí no hay nadie que diga: no, pastor, yo, gracias a Dios, mi padre y mi madre me formaron, soy una persona siempre educada, una persona con otro carisma, otra forma.
No. Puede haber personas educadas, pueden haber, pero el pecado es el pecado. Mi abuelo, como persona, una bella persona, pues tuvo varias mujeres, hijos en diferentes mujeres. Así que tan bueno, tampoco. Siempre hay algo. Nosotros luchamos contra nosotros mismos por la tentación, el pecado, que se nos presenta. Se nos presentan ofertas de muchas formas y somos tentados y tenemos que batallar. Y somos cristianos. Ahora, imagínense si no fuéramos cristianos. ¡Uf! Nos deslizamos, sucumbimos. Si siendo cristianos, hermano, o al menos aparentando serlo, se cae en tantas cosas desagradables a los ojos de Dios, de las cuales va a traer consecuencias. Imagínense no siendo cristiano. Así que aquí no hay de que mi padre era un santo y mi madre era una santa. No. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. No hay ni uno justo. Todos son pecadores. Todos han hecho lo malo. Uno más que otros sí marca la diferencia. Pero todos han hecho, tienen sus cosas. Me acuerdo, con esto termino. Me acuerdo, teníamos a cargo un grupo de pastores y un pastor fue acusado porque él tenía un lenguaje chabacano. Y él había ido a relevar a un pastor que había hecho una gran obra en esa ciudad. Incluso este pastor se había ganado las autoridades, la confianza de ellos, y en el día del cambio de mando de pastores, habían invitado al alcalde, habían invitado al general, y ellos estuvieron ahí, en la plataforma, en la calle, en la vía pública. Y llegó este hermano que era el nuevo pastor. Entonces el pastor antiguo, el saliente, le dice: te presento al señor alcalde, al general. Y este hermano viene y dice: ¿cómo está mi chocherita? ¿Qué tal? ¿Todo bien? El saliente fue a dar las quejas. Y nos reunimos los oficiales. Y entonces lo enfrenta, lo encaran y le dice: sí, pastor, el hermano, el pastor acá viene con esa falta de respeto. ¿Cómo está mi chocherita? ¿Qué es eso? Y peor, cuando se puso a dar unas palabras, habló cosas vulgares. No puede ser. Estaba indignado el otro pastor que salía, ¿no? Él amaba la congregación donde estaba y no quería dejar un pastor pues que echara a perder todo el trabajo que había hecho. Y entonces, mientras él le acusaba de eso y de otras cosas más, el hermano, el que había dicho chocherita, le responde, le corta la palabra y dice: ¿qué cosa? ¿Y qué cosa, pues, hermano? Dice: si tú también tienes tus anticuchos. Nosotros somos lo que somos, como hemos sido formados, como hemos avanzado en la vida. Así somos, así pensamos, así hablamos. Cada uno su condición de su propio pasado. Estamos en un programa divino de perfeccionamiento, de mejoramiento en todos los aspectos. Estamos camino a la perfección hasta llegar a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Pero estamos en un proceso. Nadie aquí es mejor que nadie. Simplemente
que algunos que se centran más en el Señor mejoran, tienen un mejor entendimiento. Y su entendimiento los hace coherentes, los hace mejorar. No somos mejores en el sentido de que valemos más unos que otros delante de Dios, pero sí somos mejores porque nos vamos perfeccionando. No nos quedemos en el pasado. El pasado está. Ya eso no se puede arreglar, porque eso es el pasado. Arreglamos el presente y se arregla el futuro. Y Cristo vino a este mundo a eso, a darnos un mejor presente y un nuevo futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Jefté se convirtió en un libertador hasta de sus propios hermanos. Usted es un libertador, hermano y hermana. Somos libertadores. Somos los que tenemos la espada aguda, la palabra que no es nuestra, es de Dios. La palabra de vida, la palabra que salva, que sana, que edifica. Eso lo tenemos nosotros como en vasos de barro. Pero ahí está esa riqueza, ese tesoro está en estos vasos de barro que somos nosotros. Y cuando ese tesoro sale, enriquece y bendice a todos. Seamos una familia unida. Olvidemos lo que pasó y hagamos del futuro un futuro nuevo con la palabra de Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por ti. Si hay alguna vida, pueden prender la luz. Si hay alguna vida que diga, pastor, yo quiero que ore por mí. Cada uno al escuchar la palabra entiende que hay que darle gracias a Dios por la nueva vida que nos ha dado y pedirle perdón. Tal vez porque hay cosas que no entendemos todavía o no practicamos como debe ser. Yo quiero orar por ti. Si hay alguna vida, levante su mano ahí donde está. Yo haré una oración por usted. Bendito el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos se levantan. Dios te bendiga. Allí donde estás, tú que has levantado tu mano, ponte de pie. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. El Señor te ama. El Señor es bueno contigo. Siempre te amó. Él esperaba con ansias que tú conocieras su palabra, que tú te acercaras a Él de corazón, porque Él es el único que puede cambiar las cosas. Olvida el pasado. Olvidar el pasado es perdonar, es sacar cosas que te duelen, que te afectan, pero eso ya pasó. Ahora estás aquí, estás en una nueva vida, en un nuevo camino. Hay ahora un futuro brillante que te espera en las manos del Señor. Voy a orar por ti. Pídele perdón al Señor. Dale gracias por darte la oportunidad de estar con Él y de que Él esté contigo. Toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por todas estas vidas.
Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu santísimo nombre y te damos gracias por las vidas que tú has rescatado, por las vidas que tú quieres rescatar y por las vidas a quien tú les das una nueva oportunidad. La oportunidad, Señor, de alcanzar niveles que ellos nunca podrían imaginarse y de borrar ese pasado que tanto dolor les ha traído, que tanta angustia les ha quebrado el corazón. Señor, extiende tu mano sobre ellos. Perdona, Señor. Perdona toda actitud. Perdona toda acción que no haya sido delante de ti agradable. Perdona todo pecado. Santifica estas vidas, Señor. Haz de ellos nuevas criaturas. Produce en ellos, Señor, un cambio radical, real, para ellos mismos y para sus familias. Santifícalos, Señor. Si están enfermos, sánalos. Opera en ellos la sanidad, el milagro que necesita su cuerpo. Toca cada órgano afectado en su organismo, Señor. Levántalos en el nombre de Jesús. Y que tu presencia y tu bendición esté con ellos desde ahora y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ríndele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! El Señor es bueno. El Señor es maravilloso. Antes